Yo trabajé 8 años en una maquiladora en Tijuana. 8 años en el turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, ensamblando arces para carros. Es un trabajo pesado, repetitivo, de esos que te duermen la mente pero te mantienen el cuerpo ocupado. Uno aprende a vivir en ese horario raro donde duermes de día y trabajas de noche y el mundo normal se siente como algo que pasa en otra dimensión. En 8 años vi muchas cosas dentro de esa planta. Peleas, accidentes, gente que se desmayaba del cansancio. Pero nada, absolutamente nada, como lo que vi en el turno del 15 de marzo de 2019. La planta quedaba en la zona del Florido, por la parte oriente de Tijuana. Era un edificio enorme, de esos grises y sin ventanas que parecen cajas gigantes desde afuera. Adentro había 3 naves de producción conectadas entre sí por pasillos largos y mal iluminados. La nave 1 y la nave 2 eran las más nuevas. La nave 3 era la vieja, la original. Llevaba funcionando desde los años 80 y se notaba en todo, en las paredes manchadas, en el piso rayado, en las lámparas que parpadeaban cada que cambiaba la temperatura. Todos en la planta sabían que la nave 3 tenía algo. Nadie lo decía abiertamente porque el supervisor era de los que te llamaba la atención si andabas con cuentos, pero entre los trabajadores del turno de noche todos lo sabíamos. Cosas menores al principio, herramientas que aparecían en lugares donde nadie las había dejado, ruidos metálicos en las partes de la nave donde no había nadie trabajando, la sensación constante de que alguien estaba parado detrás de ti cuando volteabas y no había nadie. Yo en lo personal nunca le había dado mucha importancia. Me decía que era el cansancio, que el turno de noche te juega trucos, que la mente busca figuras en la oscuridad cuando llevas horas haciendo lo mismo sin parar. Eso cambió en marzo. Esa noche éramos como 40 personas en toda la planta, 20 en la nave 1, 12 en la nave 2 y 8 en la nave 3, contándome a mí. Íbamos a la mitad del turno, como a la 1:30 de la madrugada, cuando la línea de producción de la nave 3 se detuvo sola. No fue un apagón. Las luces siguieron prendidas. Nomás la banda transportadora paró. El supervisor fue a revisar el tablero eléctrico y dijo que no había ningún error marcado, que todo indicaba que la línea debía estar funcionando. La reinició 3 veces y las 3 veces paró sola a los pocos segundos. Mientras esperábamos que resolvieran eso, yo fui al baño que quedaba al fondo de la nave, pasando la última estación de trabajo. Para llegar había que caminar como 50 metros por un pasillo lateral que corría a un lado de la maquinaria apagada. Pasillo estrecho, con tubería en el techo y una sola lámpara cada 10 metros. Fui caminando normal, con mi café en la mano, pensando en nada. Y a la mitad del pasillo me detuve. Había alguien parado al fondo, una figura, de pie, inmóvil, junto a la puerta del baño, con overol azul marino, igual al que usábamos todos. No alcanzaba a verle la cara porque la lámpara que había sobre esa parte del pasillo estaba apagada y la figura quedaba en sombra. Pensé que era algún compañero que también iba al baño. Le hablé. Le dije, llamero, como uno dice cuando va llegando al baño y hay alguien esperando. No me contestó. Me acerqué unos pasos más. La figura seguía sin moverse, completamente quieta, de pie, con los brazos pegados al cuerpo, mirando hacia mí pero sin cara visible por la sombra. Le volví a hablar, esta vez por nombre, porque pensé que era Rodrigo, un compañero de mi misma estación, el único que usaba overol más oscuro que los demás porque el suyo era de otra temporada. Nada. Me detuve a como 4 metros de distancia, y en ese momento la lámpara que estaba sobre mí parpadeó. Solo un segundo, pero en ese segundo de luz diferente alcancé a ver mejor la figura. No tenía pies. Terminaba a la altura de los tobillos y de ahí hacia abajo no había nada. Flotaba, o más bien estaba ahí, completa hasta cierto punto, y luego simplemente no existía. Solté el café. El vaso cayó al piso y el ruido retumbó en todo el pasillo, y la figura volteó la cabeza hacia el sonido. Fue ese movimiento lo que me heló, porque no fue un movimiento normal de persona que escucha algo. Fue lento, demasiado lento, como en cámara lenta, como si el aire fuera más denso para ella, como si moverse le costara un esfuerzo enorme.
y cuando terminó de voltear la cabeza hacia donde había caído el vaso, se quedó mirando ahí abajo un momento, y luego levantó la vista hacia mí. Eché a correr. No pensé, no decidí, el cuerpo solo se fue. Salí del pasillo, crucé la nave 3 corriendo, y llegué hasta donde estaban mis compañeros tan agitado que el supervisor pensó que me había pasado algo físico, que me había golpeado o cortado. Les conté lo que había visto. 3 de mis compañeros me creyeron de inmediato, sin cara de duda, sin preguntarme si estaba seguro. Uno de ellos, un señor de Oaxaca que llevaba más años que yo en esa planta, me dijo en voz baja que no era la primera vez, que había más gente que lo había visto en ese pasillo, que siempre era lo mismo, overol azul, sin pies, al fondo del pasillo de noche. Le pregunté quién era. Me dijo que nadie sabía con certeza, que la historia que corría entre los trabajadores más viejos era que en los años 90 había habido un accidente en esa nave. Un trabajador del turno de noche había caído en la maquinaria de la banda transportadora, que había muerto ahí, en el piso de esa nave, antes de que llegara la ambulancia, que la empresa había manejado todo muy callado, sin escándalo, como hacen las maquiladoras con esas cosas. Nadie sabía el nombre del trabajador. Nadie sabía si era verdad o era solo el rumor que crece con los años en los lugares donde pasan cosas. Esa noche la línea de producción de la nave 3 no volvió a funcionar. Terminamos el turno apoyando a las otras 2 naves. A las 6 de la mañana salí de esa planta con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía bien qué. Seguí trabajando ahí 4 meses más. En esos 4 meses no volví a entrar solo al pasillo de la nave 3. Siempre buscaba a alguien que fuera conmigo o esperaba a que hubiera más gente cerca. Nada volvió a pasarme directamente, pero 2 semanas antes de que renunciara, una compañera nueva, que llevaba apenas un mes en la planta y que no sabía nada de la historia, llegó una noche al área de trabajo con la cara blanca. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que había ido sola al baño por el pasillo de la nave 3 y que había visto a alguien parado al fondo, que le había hablado y no le había contestado, que cuando se acercó notó que no tenía pies. Le pregunté qué había hecho. Me dijo que se había quedado parada mirándolo, sin poder moverse, como si los pies se le hubieran pegado al piso, que la figura la había mirado fijo un momento largo, y luego me dijo algo que no me había dicho nadie antes. Algo que ella vio y que yo no había visto porque yo corrí antes de que pasara. Me dijo que la figura había levantado un brazo despacio, y le había señalado algo detrás de ella. Cuando mi compañera volteó a ver qué le señalaba, no había nada, el pasillo vacío. Pero cuando volvió a mirar hacia el fondo, la figura ya no estaba, y en el piso, exactamente donde había estado parada la figura, había una mancha oscura que mi compañera juró que no estaba ahí cuando ella entró al pasillo. Renuncié esa misma semana. Nunca supe qué era esa mancha, nunca quise saberlo. Yo soy de las que no habla mucho, de las que llega a su trabajo, hace lo suyo y se regresa a su casa. No soy de andar platicando ni de meterme en chismes de planta. 8 años trabajando en maquiladoras de Tijuana me enseñaron que lo mejor es mantener la cabeza agachada y los ojos en tu propia línea. Pero esto que voy a contar no me lo puedo quedar callado. Perdón, me lo puedo quedar callada. Todavía me trabo cuando lo cuento porque todavía me afecta. Trabajé en una planta de componentes electrónicos en el Parque Industrial de La Mesa, aquí en Tijuana. No voy a decir el nombre de la empresa porque todavía tengo amigas trabajando ahí y no quiero causarles problemas. Lo que sí les puedo decir es que era una planta grande, de las que tienen 5 turnos rotativos, y que el edificio llevaba funcionando desde finales de los 90 sin parar, 24 horas, 365 días del año. Yo estaba en el turno 4, de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Llevaba 3 años en ese turno y ya lo tenía dominado. Conocía a todas mis compañeras, conocía cada rincón de esa planta, sabía exactamente cuántos pasos había de mi estación al baño y cuánto tardaba en calentar el café en el microondas de la sala de descanso. Creía que conocía todo. En octubre del año pasado pusieron a una chica nueva en la estación de junto a la mía. Se llamaba, o eso me dijeron, Norma. Norma Saucedo. La pusieron sin mucha presentación,
como ponen a todos, con una supervisora que le explicó rápido el proceso y se fue. Yo la saludé de lejos porque en ese momento tenía las manos ocupadas y no podía parar la línea. La primera cosa rara fue que no traía gafete. Todas en esa planta usamos gafete con foto, nombre y número de empleado. Es obligatorio, te lo piden hasta para entrar al baño en algunos turnos. Norma no traía nada. Pensé que era porque era su primer día y todavía no se lo daban. Eso pasa a veces. La segunda cosa rara fue su ropa. Traía el uniforme correcto, overol beige con el logo de la empresa en el pecho, pero el uniforme se veía diferente, más viejo, de una tela que ya no usaban, de esa que usaban antes de que cambiaran de proveedor de uniformes hace como 4 años. Pensé que quizás le habían dado uno de bodega, de los que quedaron guardados. Trabajamos lado a lado como 3 horas sin hablar mucho. Ella era callada igual que yo, hacía su trabajo bien, rápido incluso, con una seguridad que no tienen las personas que están aprendiendo algo nuevo. En un momento le pregunté si había trabajado antes en electrónica y me dijo que sí, que llevaba mucho tiempo en esto. Tenía una voz rara, no rara de acento ni de tono, rara de volumen, muy baja, como si hablara desde lejos aunque estuviera a medio metro de mí. A la hora del descanso, las 11 de la noche, yo fui a la sala de descanso con otras 3 compañeras. Norma no fue. La vi quedarse en su estación con la cabeza agachada. Le dije que era hora de descanso y me dijo que ella no descansaba. Pensé que quería impresionar a los supervisores en su primer día, que quería verse aplicada. Lo entendí y me fui. Cuando regresé del descanso seguía en su lugar. No había comido nada, no había tomado nada, estaba exactamente igual que cuando me fui, en la misma posición, trabajando. A la 1 de la mañana, casi al final del turno, se fue la luz de esa sección de la planta. No toda la planta, solo nuestra sección. Las lámparas parpadearon 2 veces y se apagaron. Quedamos en esa pinambre rara que hace la luz de emergencia, esa luz verde y débil que te pone a todos las caras rarísimas. La supervisora dijo que esperáramos, que ya iban a revisar. Nos quedamos todas paradas junto a nuestras estaciones. Yo volteé hacia donde estaba Norma para decirle algo, no recuerdo qué, alguna broma de las que uno hace cuando se va la luz para no quedarse en silencio incómodo. Y no estaba. Su estación vacía, su silla vacía. En el piso junto a la silla no había nada, ni su bolsa, ni nada personal, porque en todo el turno nunca había puesto nada personal en su espacio, lo cual también era raro pero no lo había notado hasta ese momento. Le pregunté a mi compañera del otro lado, Patricia, si había visto a dónde se fue Norma. Patricia me miró raro. Me preguntó quién era Norma. Le dije que la chica nueva, la que estaba en la estación de junto a la mía todo el turno. Patricia me dijo que esa estación había estado vacía toda la noche. Se me fue el aire. Le dije que no, que había una chica ahí, que yo había hablado con ella, que habíamos trabajado juntas horas. Patricia llamó a Verónica, otra compañera que estaba 2 estaciones más allá. Le preguntó si había visto a alguien nuevo en nuestra sección. Verónica dijo que no, que toda la noche habíamos sido las mismas de siempre. Yo estaba temblando. Les juro que en ese momento pensé que me estaba volviendo loca, que el turno de noche me había afectado la cabeza, que me había quedado dormida parada y había soñado a esa mujer. Pero no, yo había hablado con ella, había escuchado su voz, había visto sus manos trabajando junto a las mías. Cuando regresó la luz, miré la estación donde había estado Norma. La charola de componentes que se usa para trabajar estaba en su lugar, con las piezas ordenadas. Pero la producción de esa estación, que se cuenta al final de cada turno, marcaba 0, como si nadie hubiera tocado nada en toda la noche. Pero los componentes estaban movidos. Yo los veía diferentes a como estaban al principio del turno. Esa noche no dormí. Me fui a mi casa y me quedé sentada en la cocina hasta que amaneció. Al día siguiente, antes de mi turno, llegué temprano y fui a Recursos Humanos. Le pregunté a la chica del escritorio si habían contratado a alguien de nombre Norma Saucedo recientemente. Me miró en la computadora. Me dijo que no había ninguna empleada con ese nombre activa. Le dije que la habían puesto en mi sección el día anterior.
Me dijo que no había ningún registro de ingreso nuevo en los últimos 15 días. Me quedé parada frente a su escritorio sin saber qué decir. Y entonces ella, la chica de recursos humanos, me preguntó cómo había dicho que se llamaba. Le repetí el nombre, Norma Saucedo. La chica se quedó callada un momento. Luego cerró su computadora despacio y me dijo que ese nombre lo había escuchado antes. Que cuando ella entró a trabajar ahí, hace 6 años, una de las señoras más antiguas de la planta le había contado algo. Que años atrás, en los 90, había habido una trabajadora con ese nombre que había muerto dentro de la planta. Un accidente en la madrugada, en el turno de noche, cuando no había mucha gente cerca. Que la empresa lo había resuelto rápido y callado como resuelven esas cosas. Le pregunté en qué sección trabajaba esa mujer. La chica de recursos humanos me miró fijo y me dijo el número de estación. Era la de junto a la mía. Salí de recursos humanos caminando despacio, tratando de procesar todo. Llegué a mi sección, a mi estación, y me senté. Puse mis manos sobre la mesa de trabajo y respiré hondo. Y entonces vi algo que no había visto la noche anterior porque la luz era diferente de día. En el borde de la mesa de la estación de junto, en el metal, había letras grabadas, rayadas con algo filoso, con esa letra irregular de quien graba algo a escondidas y con prisa. Decían un nombre, el mismo nombre que yo le había escuchado decir cuando le pregunté cómo se llamaba. Y abajo del nombre, grabado con la misma letra apurada y pequeña, había una fecha. Era la fecha de hacía 30 años. Y debajo de la fecha, 3 palabras más. 3 palabras que leí que desde ese día no me he podido sacar de la cabeza aunque lo intento cada noche antes de dormir. Decían, aquí sigo esperando. Yo era guardia de seguridad. 3 años cuidando una maquiladora de autopartes en la zona del Águila, aquí en Tijuana. Turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Solo yo y otro guardia llamado Jesús cubríamos toda la planta mientras los trabajadores del último turno terminaban y se iban a las 12. De 12 a 6 éramos nosotros 2 solos en un edificio del tamaño de 3 canchas de fútbol juntas. Nunca me había asustado eso. Al contrario, me gustaba. El silencio, caminar los pasillos vacíos con mi linterna, el ruido lejano de la ciudad colándose por las paredes de lámina. Era un trabajo tranquilo y yo soy de las personas que necesitan tranquilidad para funcionar. Venía de trabajar en una bodega en el centro y esto era mucho mejor. Eso pensaba yo antes del martes 11 de febrero. Esa noche Jesús llamó enfermo a las 9, antes de que empezara el turno. Me avisó por mensaje. Llamé al supervisor para reportarlo y me dijeron que no había reemplazo disponible, que tenía que cubrir yo solo hasta las 6. No era la primera vez que pasaba, ya lo había hecho antes sin problema. La planta tenía 16 cámaras distribuidas en pasillos, entradas, el área de producción y los estacionamientos, todas conectadas a un monitor en la caseta de seguridad, en la entrada principal. Desde ahí podía ver todo el edificio sin moverme, aunque igual hacía rondines cada hora para revisar físicamente. El primer rondín lo hice a las 12:15, cuando ya se había ido el último trabajador del turno nocturno. Todo normal, puertas cerradas, maquinaria apagada, luces de emergencia encendidas en los pasillos. Regresé a la caseta y me puse a ver el monitor tomando café. A la 1:20 de la mañana vi algo en la cámara del pasillo 7. El pasillo 7 era el más largo de la planta. Corría de norte a sur por toda la nave principal, como 80 metros de pasillo recto con estaciones de trabajo a los lados. De noche, con las luces de producción apagadas y solo la luz de emergencia verde, se veía como un túnel largo y verdoso en el monitor. Lo que vi fue una figura caminando por ese pasillo, caminando normal, 2 piernas, 2 brazos, paso regular, con lo que parecía ser el uniforme de la planta. Caminaba alejándose de la cámara, hacia el fondo del pasillo. Lo primero que pensé fue que alguien se había quedado adentro, que algún trabajador del turno anterior no había salido con los demás, quizás se había quedado dormido en el baño o en la sala de descanso. Pasaba a veces. Agarré mi radio y hablé en voz alta por los altavoces de la planta. Dije que si había alguien adentro que se identificara, que se acercara a la caseta de seguridad. Esperé 30 segundos.
Nada. En el monitor, la figura seguía caminando. No se detuvo cuando hablé por el altavoz. No volteó. No reaccionó de ninguna manera. Siguió caminando al mismo paso exacto hacia el fondo del pasillo. Agarré mi linterna y fui hacia la nave principal. Entré por la puerta lateral y caminé hasta la entrada del pasillo 7. Lo iluminé de extremo a extremo con la linterna. Vacío. No había nadie. El pasillo completamente desierto, las estaciones de trabajo en orden, nada fuera de lugar. Regresé a la caseta. Volví a ver el monitor del pasillo 7. Vacío también en la cámara. Como si nunca hubiera habido nadie. Me senté. Revisé la grabación. En los monitores de seguridad podías retroceder hasta 4 horas de grabación en tiempo real. Retrocedí hasta el momento que había visto la figura y le di play. Ahí estaba, claramente, una figura caminando por el pasillo 7, alejándose de la cámara, con paso regular y uniforme de planta. La grabación lo mostraba perfectamente. Lo pausé. La resolución de esas cámaras no era la mejor, pero alcanzaba a distinguir detalles. La figura era de complexión normal, ni muy alta ni muy baja. El uniforme era el color correcto, pero había algo en la manera de caminar que me puse a analizar sin querer. Algo que no encajaba y que tardé un momento en identificar. No movía los brazos. Cuando uno camina, los brazos se mueven solos, en oposición a las piernas. Es algo que el cuerpo hace sin pensarlo. Esta figura caminaba con los brazos completamente pegados al cuerpo, rígidos, sin moverse para nada, mientras las piernas avanzaban normal. Le tomé foto a la pantalla con mi celular. La guardé. Seguí viendo la grabación. La figura llegó al fondo del pasillo donde había una pared. Una pared sólida de concreto, sin puerta, sin ventana, sin ninguna salida, y sin detenerse, sin dudar, sin ningún cambio en su paso, caminó directo hacia esa pared, y desapareció dentro de ella. No se detuvo, no se desvaneció, no hubo ningún efecto raro. Simplemente siguió caminando y la pared la absorbió como si fuera agua. Estuve como 10 minutos sin moverme de la silla, con el radio en la mano y la linterna encendida apuntando a ningún lado, procesando lo que acababa de ver en la grabación, diciéndome que era un error de la cámara, un glitch, un problema de la señal, que las cámaras viejas hacen esas cosas. Pero la figura se había visto demasiado clara para ser un error de señal. Me armé de valor y fui de nuevo al pasillo 7. Esta vez llegué hasta el fondo, hasta la pared donde la figura había desaparecido. La iluminé bien con la linterna. Concreto liso, sin fisuras, sin nada. Le puse la mano encima, fría y sólida como debe ser una pared. Estaba dándome la vuelta para regresarme cuando escuché el sonido. Venía de adentro de la pared. Era un sonido sordo, apagado, como de alguien golpeando desde el otro lado. No fuerte, no desesperado, pausado, como golpes lentos y regulares. 1, pausa, 1, pausa, 1. Me separé de la pared de un salto. Los golpes continuaron el mismo ritmo, sin cambiar, sin acelerarse, sin detenerse. Conté 12 golpes exactos y luego pararon. Silencio completo. Corrí de regreso a la caseta. Llamé a mi supervisor. Le dije que necesitaba que alguien viniera, que había algo raro en la planta. Me preguntó qué había, si había un intruso. Le dije que no sabía bien qué era, pero que había algo. Me dijo que eran las 2 de la mañana y que si no había intruso confirmado no podía mandar a nadie hasta las 6. Me quedé en la caseta el resto de la noche sin hacer más rondines, con los ojos pegados al monitor. El pasillo 7 se quedó quieto, vacío, normal en la cámara hasta que llegó el día. A las 6 llegó Jesús, ya recuperado, y le conté todo. Me escuchó serio. Cuando le mostré la foto que había tomado de la pantalla, la de la figura en el pasillo, se quedó callado un momento. Luego me preguntó si sabía que había detrás de esa pared el fondo del pasillo 7. Le dije que no, que nunca había pensado en eso. Me dijo que cuando él entró a trabajar ahí, 3 años antes que yo, había un cuarto detrás de esa pared. Un cuarto pequeño que usaban de bodega, que lo habían sellado con concreto porque se había inundado y era más barato taparlo que repararlo. Le pregunté cuándo lo habían sellado. Me dijo que no sabía exactamente, que según le habían contado, habían sellado ese cuarto apurados, de un día para otro,
sin vaciar del todo lo que había adentro primero. Le pregunté qué había adentro cuando lo sellaron. Jesús me miró un momento antes de contestar, y cuando contestó lo hizo Bajitou, aunque estábamos solos. Me dijo que esa era exactamente la pregunta que nadie en esa planta había querido responder en los últimos 20 años. Renuncié esa misma semana. La foto que tomé esa noche la tengo todavía en mi celular. A veces la abro y la analizo buscando alguna explicación, algún detalle que me diga que fue un error de cámara, un reflejo, cualquier cosa razonable. Pero cada vez que la veo, lo único en lo que me concentro son los brazos, pegados al cuerpo, sin moverse. Miren, yo no soy una persona dramática, nunca lo he sido. Soy mecánico de mantenimiento, llevo 17 años arreglando maquinaria industrial, y en ese trabajo uno aprende a buscar explicaciones lógicas para todo porque casi siempre las hay. Un ruido raro tiene una causa, una vibración extraña tiene un origen. Todo tiene una razón si sabes dónde buscar. Por eso lo que voy a contar me costó tanto aceptarlo, porque yo busqué la explicación, la busqué durante semanas, y no la encontré. Trabajo en una planta de manufactura de dispositivos médicos en la zona industrial de Otay, aquí en Tijuana. No voy a dar más detalles que esos porque firmé un contrato de confidencialidad cuando entré y no quiero problemas. Lo que sí puedo decir es que es una planta seria, con certificaciones internacionales, con protocolos estrictos, con ingenieros y supervisores que vienen de Estados Unidos cada mes a revisar que todo esté en orden. No es un lugar donde pasan cosas raras. Es exactamente el tipo de lugar donde uno menos esperaría que pasara algo como esto. Empezó en septiembre del año pasado. Yo entro a las 5 de la mañana porque el mantenimiento preventivo se hace antes de que arranquen las líneas de producción a las 7. Eso significa que entre 5 y 7 estoy prácticamente solo en la planta. A veces hay un par de personas de limpieza todavía terminando, a veces algún supervisor madrugador, pero en general esas 2 horas son mías y de mis herramientas. Esa mañana de septiembre estaba revisando una de las prensas de la nave 2. Una máquina grande, pesada, de esas que tienen panel de control digital donde aparecen los datos de operación, temperatura, presión, ciclos completados, panel normal, pantalla negra con letras verdes, el tipo de pantalla que llevan esas máquinas desde hace 20 años sin cambiar porque para qué cambiar lo que funciona. Estaba revisando los registros del día anterior en el panel cuando vi algo que no debía estar ahí. Entre los datos normales, temperatura, presión, número de ciclos, había una línea que no correspondía a ningún parámetro de la máquina. Una línea de texto en medio de los números. Letras verdes sobre fondo negro, igual que todo lo demás, pero completamente fuera de lugar. Decía un nombre completo, nombre y apellidos. No voy a decirlo aquí por respeto a lo que les voy a contar después, pero era un nombre de persona normal, de los de toda la vida, nada raro en el nombre en sí mismo. Lo raro era que estuviera ahí, en el panel de control de una prensa industrial, en medio de los datos de operación. Pensé que era un error del sistema, que alguien había metido texto donde no debía, quizás probando el teclado del panel, quizás un error de programación. Anoté el nombre en mi libreta, fotografié la pantalla con mi celular y reporté el error al departamento de sistemas cuando llegaron a las 8. El técnico de sistemas revisó la máquina ese mismo día. Me llamó en la tarde para decirme que no había encontrado ninguna explicación para esa línea de texto, que el sistema de esa máquina no permitía entrada de texto libre, que el panel solo podía mostrar datos numéricos y códigos de error predefinidos, que técnicamente era imposible que apareciera un nombre ahí. Me dijo que probablemente había sido un error de pantalla, un píxel quemado que formó algo que parecía texto, que ya había borrado el registro y que si volvía a aparecer algo raro lo reportara. No me convenció, pero lo dejé así. 2 semanas después, una mañana de martes, llegué a mis 5 de la mañana y fui directo a revisar esa misma máquina porque tenía programado cambiarle unos filtros. Prendí el panel y ahí estaba otra vez, el mismo nombre, exactamente igual, en la misma posición entre los datos de operación.
Esta vez lo fotografié antes de tocar nada y fui a buscar a la persona de limpieza que estaba terminando su turno, una señora de nombre Amparo que llevaba años en la planta. Le mostré la foto en mi celular y le pregunté si sabía algo de fallas en esa máquina. Amparo miró la foto, miró el nombre, y su cara cambió. Me preguntó de dónde había sacado ese nombre. Le dije que había aparecido en el panel de la máquina. Ella me devolvió el celular despacio y se persignó. Le pregunté qué pasaba y tardó un momento en contestar. Luego me dijo que ese era el nombre de un trabajador que había muerto en esa planta hace muchos años. Que había sido un accidente de madrugada, en esa misma nave, cerca de esa misma máquina. Que el hombre había quedado atrapado en la maquinaria cuando nadie estaba cerca y que cuando lo encontraron ya era tarde. Se me cayó la libreta de las manos. Le pregunté a Amparo cuánto tiempo llevaba ella en la planta. Me dijo que 19 años. Le pregunté si había conocido a ese hombre. Me dijo que no, que cuando ella entró ya había pasado el accidente, pero que las compañeras más antiguas se lo habían contado. Que era de las historias que se pasan de turno en turno, de las que nunca se olvidan aunque pasen los años. Le pregunté si alguien más había tenido experiencias raras en esa nave. Me dijo que sí, que desde siempre. Que las personas de limpieza que cubrían esa nave de madrugada siempre reportaban cosas, sonidos de maquinaria encendiéndose sola cuando todo debía estar apagado, la sensación de que alguien caminaba detrás de ti en los pasillos entre las máquinas, un olor a aceite quemado que aparecía y desaparecía sin razón en el área donde había sido el accidente, que por eso nadie quería cubrir esa nave solo después de medianoche. Reporté el nombre en el panel de nuevo. Esta vez el técnico de sistemas vino con su jefe. Estuvieron 2 horas revisando la máquina. Al final me dijeron lo mismo de antes pero con cara más seria, que no había explicación técnica posible. Que iban a formatear el sistema completo de esa unidad para asegurarse de que no hubiera ningún error de software. Lo formatearon ese mismo día. Actualizaron el sistema, reinstalaron todo desde cero. Me mostraron la pantalla limpia antes de irse. Solo datos numéricos, códigos de operación, todo como debe ser. Por 3 semanas no pasó nada. La máquina funcionó normal. El panel estuvo limpio. Empecé a creer que había sido algún error técnico raro que el formateo había resuelto y que la historia de Amparo había sido una coincidencia de nombre, de esas que la mente convierte en algo más porque uno ya está predispuesto a ver conexiones. Me estaba convenciendo bien de eso. Hasta la mañana del jueves de la 3ª semana. Llegué a mis 5 de la mañana. Fui a la nave 2 a revisar otra máquina, no la misma de antes sino una diferente, al otro lado de la nave. Prendí su panel de control, y ahí estaba el nombre. En esa máquina, en una máquina diferente, con sistema diferente, que nunca había dado ningún problema y que nadie había tocado en semanas. El mismo nombre, las mismas letras verdes. En la misma posición entre los datos, pero esta vez había algo más debajo del nombre. Una línea adicional que las otras veces no había estado. Era una hora, las 5:08 de la mañana, la hora exacta que marcaba mi reloj en ese momento. Me quedé paralizado frente a esa pantalla, sin respirar, procesando lo que significaba que esa máquina, que yo nunca había tocado, que nadie había reportado, mostrara en su panel el nombre de un hombre muerto hace décadas y la hora precisa en que yo estaba parado frente a ella leyéndolo. Salí de la nave sin recoger mis herramientas. Llamé a mi supervisor desde el estacionamiento y le dije que me había sentido mal, que necesitaba irme. Me fui a mi casa y estuve 2 días sin poder dormir bien. Regresé el lunes. Volví a esa máquina. El panel estaba limpio, solo datos normales, como si nunca hubiera pasado nada. Pero desde ese día, cada mañana cuando llego a las 5 y entro solo a esa nave, hago lo mismo sin poder evitarlo. Antes de prender cualquier panel, cualquier máquina, cualquier pantalla, me quedo un segundo con la mano en el switch, respirando, preparándome para lo que pueda aparecer. Porque ya sé que no fue la última vez. Lo sé porque Amparo me dijo algo el día que le conté lo de la hora en la pantalla. Algo que no me había dicho antes. Me dijo que el accidente en el que murió ese hombre había sido a las 5:08 de la mañana.